Estos son 10 errores que posiblemente estás cometiendo en tu iPhone y deberías evitar a toda costa. Bien, empecemos por la multitarea. Este es un error muy común, en especial si vienes de Android, ya que en Android incluso hay un botón grandote, gigante, que te dice cerrar todas las aplicaciones de la multitarea, porque esto puede influir positivamente en el rendimiento del dispositivo, mientras que en iPhone esto no existe, y no es porque no quieran hacerlo, sino porque directamente no hace falta. iOS está hecho a propósito para ir optimizando automáticamente esto, de forma que va cerrando las aplicaciones que estén en segundo plano en función de lo que necesite el iPhone en el momento. Así que no importa si acumulas un montón de aplicaciones en esa pantalla de multitarea, porque igual las del fondo, aunque aparezcan ahí, seguramente ya estarán cerradas por el propio iPhone. Y dirás, bueno, pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer así? Me da TOC, me da ansiedad tener eso abierto todo el tiempo. Pues es un grave error, porque estarías cerrando también aplicaciones que el iPhone dejaría normalmente en segundo plano, ya sea porque sabe que las vas a volver a utilizar pronto o lo que sea, y al cerrarlas y volverlas a abrir en un periodo corto de tiempo, lo que vas a haber hecho es simplemente desaprovechar esta función de iOS, porque la estarás abriendo desde cero, se reiniciará, por ende consumirá más recursos, consumirá más batería y más tiempo, porque verás a toda hora una pantalla de carga cuando vayas a abrir la aplicación. Sí, los iPhones son bastante rápidos y no es que sea una pantalla de carga larguísima, pero va a estar ahí. Así que si quieres que tu batería te dure más y el rendimiento sea mejor, simplemente deja la multitarea quieta. Pero ahora, puedes llegar a decir, mi iPhone llega a veces hasta colapsar por completo, ¿no tiene nada que ver eso? No, pero te puedo dar una solución, y es algo que deberías hacer independientemente de si está colapsando o no, para evitar que tengas algún tipo de problema a largo plazo, y es directamente apagar el iPhone, no sé, cada 1 o 2 semanas. Ya que estás haciendo esto de que dejas que iOS se encargue de todo lo que está en segundo plano, a veces sí que es cierto que puede fallar, pero no sabes exactamente el qué, y es en estas ocasiones que de repente estás enviando un mensaje por WhatsApp y sientes que tu iPhone se está recalentando demasiado. Esto puede pasar simplemente porque hay algo que se quedó en segundo plano y que está como bugueado, entonces esto hace que el iPhone no funcione del todo bien. Pero cuando dejas apagado tu iPhone durante unos minutos, básicamente lo reinicias, como cualquier dispositivo electrónico que existe prácticamente. Esto ayuda a que cuando encienda de nuevo esté en limpio, cualquier fallo que haya tenido que hubiera generado ese recalentamiento ya no existe. Otra cosa que de hecho puede afectar bastante al rendimiento y a la batería de tu iPhone es la temperatura. Iba a decir el calor, pero es que realmente hay otro caso particular que yo no he tenido, pero que sí te puede pasar, y es que aplica para temperaturas extremas muy altas o muy bajas. El caso más común es el recalentamiento, ya sea porque vives en un sitio en donde hay estaciones y en verano hace muchísimo calor, o simplemente es una ciudad en la que de por sí hace bastante calor. Eso, en conjunto con que el iPhone tiende a recalentarse a veces, tienes básicamente una Dyson, una plancha en la mano, y esto no solo afecta mucho a la salud de tu batería a largo plazo, sino que también va a hacer que el procesador intente trabajar lo menos posible para bajar la temperatura, lo cual hace que se ponga lento tu iPhone directamente. Igual recuerda que lo mismo puede pasar a la inversa, así que no dejes tu teléfono en el congelador un montón de tiempo para que se enfríe o algo así, porque luego vas a tener el mismo problema, pero a la inversa. Ahora, los hábitos de carga también son muy importantes, y no solo se trata de no lo dejes llegar al 100% todo el tiempo, no lo dejes descargar, que también es algo muy importante. Soy consciente de que a veces es necesario porque necesitas que te dure todo el día, pero hay ocasiones en las que no, y más encima lo dejas, no sé, toda la noche cargando. Eso no es muy saludable hacerlo, o al menos no como un hábito diario. Que lo hagas una vez, pues no pasa nada, pero que lo hagas todos los días sí va a afectar a la larga a la batería del iPhone, por supuesto. Pero como dije, no solo se trata de ese tipo de cosas, sino de también con qué lo cargas. Hoy en día tenemos varias formas de cargar un iPhone. Tenemos carga Qi, o sea, carga inalámbrica normal, carga lenta con un cargador que no sea de más de 5 watts, carga rápida con un cargador de 18 o 20 watts, carga por MagSafe, que es esta carga inalámbrica con imanes que es más rápida que el estándar Qi, y todas obviamente tienen una repercusión en la batería de una forma u otra. Las que menos me gustan y que menos recomiendo son las dos que son inalámbricas, tanto MagSafe como Qi. Es decir, claro, MagSafe es mejor porque está precisamente diseñada para el iPhone, y gracias a los imanes pues no está este problema de que cuando no están bien alineadas las bobinas de carga inalámbrica, que así es como funciona, la energía que no pasa del cargador al teléfono se convierte en calor, y esto hace que cuando estés cargando de
forma inalámbrica pues haya simplemente calor que queda ahí y esto hace que el teléfono se caliente. Con MagSafe esto se reduce, pero también existe. Ahora, la carga por cable tampoco se salva, porque la carga rápida también tiende a recalentar un poco los teléfonos, en especial si estás en un sitio en el que haga un poquito de calor o dejes haciendo algo en segundo plano, como no sé, digamos que necesitabas enviar un documento muy grande, un archivo muy grande y lo dejas enviando, por ejemplo, o subiendo a la nube mientras está cargando tu teléfono con carga rápida y se calienta. Y con carga lenta sí, pues claro que no se va a calentar, pero es demasiado lenta, en especial con las baterías tan grandes que tenemos hoy en día. Lo que te recomiendo para evitar que te veas en esa situación de recalentamiento a toda hora es simplemente no usar el iPhone para nada mientras carga. Sí o sí se va a calentar más y esto a la larga le va a hacer un daño a tu teléfono. Ya luego si hablamos también del tema de cargadores, ya no solo de cables, no usar cargadores oficiales puede que a veces no te pase nada, pero es una ruleta. Puede que compres un cargador medio barato y que funcione muy bien, como puede que compres uno también más o menos barato y que simplemente destroce la batería de tu iPhone. No es como que vaya a explotar, eso creo que es ilegal venderlo, pero sí que es cierto que no va a cuidar de la misma forma la batería de tu teléfono y a la larga puede reducir de forma más rápida la salud de la batería de tu iPhone. Ahora vamos con cosas que se tratan más de ajustes. Lo primero es tener todas las conexiones activadas aunque no las estés usando. Con conexiones me refiero a Wi-Fi, datos y Bluetooth. Todo activado aunque no estés usando ninguna. Es algo muy común que la gente salga de casa y deje Wi-Fi y Bluetooth activado aunque no los esté usando para nada. Por ejemplo, en mi caso siempre tengo Bluetooth activado porque tengo un Apple Watch. Pero si no tienes ningún accesorio que necesite Bluetooth todo el tiempo, como un watch o cualquier tipo de smartband, por ejemplo, no hace falta que lo tengas activado toda hora. Lo mismo cuando sales de casa es normal que actives los datos móviles, entonces puedes desactivar Wi-Fi y viceversa. Simplemente ahorras batería. Las notificaciones también suelen gastar batería en tu iPhone y rendimiento extra porque es también muy común que la gente solo instale aplicaciones y le dé sí a todo. Entonces te llegan notificaciones de jueguitos, de tu aplicación de citas, del por y al final tienes una cantidad loca de notificaciones que no sabes ni a qué hora llegaron, que consumieron recursos en segundo plano, batería y que siendo realista también te van a distraer mucho de tus actividades importantes del día. Vamos con las últimas dos cosas que quiero mencionar. Primero es buscar mi iPhone. Normalmente ya está activado de por sí, pero si por lo que sea, por ahorrar batería o lo que sea que se te haya ocurrido desactivaste buscar mi iPhone, actívalo. Es algo importantísimo. Mira, yo fui víctima de un robo de un iPhone hace relativamente poco y gracias a buscar mi iPhone es que lo pude bloquear para que uno, no lo pudieran utilizar y ver mi información directamente de ninguna forma y también me sintiera más tranquilo a pesar de que me lo hubieran robado. Podía ver hasta a dónde se lo estaban llevando. Es una función muy útil, esperemos que nunca la tengas que utilizar, pero si la necesitas, créeme que te vas a alegrar y aliviar mucho de que exista. Y finalmente, las actualizaciones en segundo plano. Esto realmente no es necesario para casi que ninguna aplicación y yo lo tengo completamente desactivado. Así ahorras batería y recursos del teléfono y con la mayoría de apps no vas a notar ninguna diferencia. Actívalo solo en una que otra aplicación en la que veas que algo te afectó, porque honestamente en la mayoría de casos no va a afectarte en absolutamente nada. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video. Adiós.